Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo en mi columna de hoy, que publico en varios periódicos, obviamente en El Economista de la Ciudad de México, me refiero a que no vale la pena defender a dictadores latinoamericanos aliados de Putin, porque si hay dos aliados del zar Vladimir, pues son el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, el señor Maduro, los dos distinguidísimos dictadores antidemocráticos. Pero ahora lo que estamos viendo es que después de que el presidente, él dijo que él no va a ir si no invitan a sus cuates, pues lo que es el CARICOM, la Comunidad del Caribe, creada en 1973, que consta de 14 países, que son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, ya dijeron que si no invitan a los dictadores de Cuba y de Venezuela, pues que tampoco van a ir ellos. Son 14 países que no estarían en una cumbre de las Américas. Entonces, ya también el presidente de Bolivia, el señor Dino Arce, dijo que si no invitan a sus cuates, él tampoco va a ir, al igual que lo que el presidente López Obrador ya advirtió. A ver, yo entiendo que CARICOM esté solidarizado con el presidente de Venezuela, porque no hay que olvidar que en la época en donde Venezuela no la habían quebrado, pues producía mucho petróleo y Venezuela le vendía a estos países del Caribe petróleo a muy buen precio. Claro, en 2018 desplomó la producción petrolera venezolana, ya no les pueden vender como antes, pero son agradecidos. Ellos saben que Venezuela se le jugó con ellos. Todo empieza, no olviden, todo empieza cuando hace unos días el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, un tal Brian Nichols, dijo que Biden no iba a invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. A ver, yo estoy de acuerdo que una reunión que se autodenomina cumbre americana, cumbre de países americanos, pues no es verdaderamente una cumbre de países americanos si faltan presidentes de los países americanos. Entonces, una semicumbre. También entiendo que Biden no quiere ver a Castro, ni a Ortega, ni a Maduro, como yo tampoco los quisiera ver, porque son seres totalmente despreciables. Pero lo que no entiendo es por qué el presidente de México se la está jugando con estos que no representan mayor interés para nuestro país, más que el presidente de México se sienta muy importante en estos países subdesarrollados, que hablan español. Él ya lo dijo, México es como el hermano mayor de estos países, excepto Cuba, ¿no? No entiendo la posición del presidente de México. Ayer lo dije, hoy sigo sin entenderla. México arriesga mucho. Imagínense, el señor Trump ya una vez hizo que el presidente López Obrador doblara las manitas bajo la amenaza de aranceles a las exportaciones mexicanas. Y el presidente las dobló y yo apoyé que las doblara porque las consecuencias de no hacerle caso a Trump hubieran sido terribles para la economía mexicana. Pero en este caso, Biden no está hablando. Pero yo no quiero que Biden en un momento diga, para complacer a un electorado importante de su país, que diga, ¿saben qué? México no es nuestro socio, no nos quiere. Vamos a ponerle un porcentaje de impuesto a cada dólar que los mexicanos estadounidenses envían a México. Un pequeño impuesto sobre las remesas. A ver cómo nos va. O que reviva la amenaza de Donald Trump de decir, vamos a poner unos aranceles a los productos mexicanos. Pues ya buscará el pretexto. Yo entiendo, los países caribeños ahí están, viven del turismo, están ahí, más o menos la llevan, poco población, bonito clima, a menos de que llegue el huracán, pero sigo sin entender la posición del presidente, dadas los intereses fuertes, íntimos, históricos que México tiene con Estados Unidos. Luis Miguel. La posición del presidente, entre más la argumenta, más signos de interrogación abre. Hay una confusión entre pueblo y gobierno en estos países que tienen dictadura. Entonces, por momentos dice que no se excluya al pueblo cubano de la cumbre. El pueblo cubano está excluido en su propio país
Claro. no solo en la cumbre. Entonces, invitar a un dictador es traicionar a un pueblo que está oprimido, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, sea en Cuba. Es decir, ser solidario con un dictador es ser mezquino con la gente que está siendo oprimida por un dictador. Y es avalar ese gobierno dictatorial. Y la otra cosa que lo dijo hoy, que literalmente se me cayó la quijada, dice, quien esté libre de culpa que tire la primera culpa. ¿Quiénes somos nosotros, pecadores, para juzgar a Nicaragua, Venezuela o Cuba? Perdón, hay muchísimo trabajo periodístico, hay muchísimo trabajo de organismos internacionales que dejan constancia de que son gobiernos que son terriblemente opresivos con la gente que no piensa como ellos. Unos Esto están en la explica cárcel. por qué el presidente no ha querido manifestarse contra el gobierno de Putin en torno a la invasión de Ucrania. ¿Quién es México? Más bien, ¿quién es el presidente de México para juzgar a otro? Casi se puso, o sea, nos puso el ejemplo religioso del Nuevo Testamento. Ahora resulta que estamos predicando el evangelio desde la mañanera. Absolutamente. Marco. Sí. Yo creo que aquí el presidente está utilizando malos ejemplos para tratar de rescatar una política exterior de principios. Me parece que los ejemplos que tomó son difíciles de defender. Y por otro lado, creo que está tomando un sesgo nuestra política exterior más ideológico que representativo, pues, de los valores y los principios que hemos venido defendiendo. Y más en el marco, pues, de una decisión tomada, que es asociarnos con Estados Unidos y Canadá para formar un bloque. Creo que había otras alternativas. Se podría ir protestando por la no invitación de estos países, pero condicionarlo me parece un exceso y me parece que puede tener consecuencias para la diplomacia. El presidente López Obrador no fue muy ideológico cuando Trump amenazó con poner aranceles a los productos mexicanos. Fue muy práctico y estuvo muy bien su decisión. O sea, dime, ¿cómo comes tacos de ideología en un país con tantas carencias como México? Por favor, Luis. Y justo lo que decía mi tocayo, no es que el gobierno mexicano esté juzgando a los demás países, ni que el gobierno americano esté juzgando a los demás países, es que existen organismos internacionales que han documentado puntualmente las violaciones graves de derechos humanos que suceden en esos países. Y entonces una respuesta natural de estas democracias es, mientras esas violaciones a derechos humanos persistan, yo te aíslo del resto del continente, ¿no? O por lo menos en mi casa no te invito, ¿no? Y es válido porque es la casa del presidente americano. Pero también tiene razón, es una cumbre de las Américas. No tiene ni por qué darles la mano a Joe Biden. Así de fácil. A ver, no, punto. Es un club y quien crea un club tiene derecho a escoger quién pertenece y quién no. Es un club de democracias. Bueno, hay muchos invitados que no son demócratas Eduardo, tampoco. Pueden ser imperfectas, pero una democracia imperfecta es mejor que una dictadura. Yo creo que el presidente debería haber manejado más diplomacia todavía. Había tiempo, había un par de semanas para manejar más diplomacia. En fin, todas las cosas se pagan. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.